Hoy vamos a tratar un tema ya fuera de esa escuela y vamos a mirar dentro de ese término que también la Biblia lo contiene, que es el orden de Dios. Amén. Vamos entonces a hablar el orden de Dios en cuanto al ministerio cristiano. Orden de Dios en el ministerio cristiano. Amén. Póngase de pie, vamos a leer la palabra. Primera Timoteo. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer en el capítulo 3, donde están los requisitos de los obispos. Me dice que a ver si es allí porque aquí, digamos, no noté el versículo. Sí, capítulo 3, sí, capítulo 3, versículo 1 al 6. Voy a leer y ustedes pueden escuchar o mirar en sus Biblias, también a veces lo pasan allí en el sistema. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oremos al Señor. Padre celestial, te damos gracias, Señor Jesús. Bendito tu nombre, Santo Jesús. Te glorifico y alabo. Envía tu palabra, Señor, que corra y sea glorificada, Jesús. Aleluya, te glorifico y adoro, Señor. Te doy gracias. Tú sabes lo que esta mañana se necesita, Señor Jesús. A tu nombre sea la gloria, Padre celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden estar cómodos. Amén, gloria a Dios. Bueno, esta epístola de la cual leí este versículo se llama epístola pastoral. Lo que son Primera y Segunda Timoteo y el libro de Tito son epístolas pastorales, son enseñanzas para pastores. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué entonces va a enseñarnos a nosotros eso? Porque el propósito que he tenido en mi corazón es que la iglesia también sepa, amén, cuál debe ser la conducta de una persona que es ministro de Dios, cuál debe ser su comportamiento, porque estamos en unos tiempos bastante confusos, peligrosos en este aspecto, hermanos, porque cualquiera hoy se autodenomina pastor. Cualquiera que se rebeló de su congregación, se rebeló de sus autoridades y se fue solo. Entonces ya alquila una casa, compra unas sillas y ya es pastor. Que aún la parte gubernamental nuestra de Colombia, como estos ministros y el presidente no sabe cómo funciona esto, y por ahí estaban diciéndole, entrevistaron digamos, a la persona que está encargada de la oficina de culto y religión. Hay una oficina dependiente del Ministerio del Interior.
Entonces lo entrevistaron. Entonces él dice que son miles y miles que llegan a pedir personería jurídica. Pero cuando llega la persona, ya arregló, hizo su proyecto, hizo su reglamento interno, y como ya tiene el derecho ante la ley, ese ministro que está allí no sabe que esa es una persona que se rebeló de una congregación. Porque allí la ley no está contemplando nada espiritual ni teológico. Está contemplando en lo legal. Acá pudo hacer un daño terrible, pero allá es un ciudadano colombiano con los derechos como todos. Entonces yo vengo aquí por la personalidad jurídica de la iglesia tal, ya le puso su nombre y todo. Entonces por eso la gente está tan confundida. ¿A dónde vamos? Prolifera por todas partes. Puede ser que lo destituyeron por adulterio y se vaya haya un pastor que dice que es un pastor. Entonces yo quiero que ustedes aprendan también cuáles son los requisitos, aunque yo sé que la mayoría ya los tienen bien claros. Por eso estamos diciendo el orden de Dios. En la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y en toda iglesia que en verdad camine en la doctrina, sus ministros serán personas con una conducta intachable. Amén. La iglesia tiene un régimen disciplinario. Que el pastor que se salga de la moral que le exige la Biblia será destituido del ministerio. Muchísimos lo han sido. Porque lo que se cuida es el rebaño del Señor. Ojalá que los creyentes todos aprendieran eso. Porque yo sé que uno, como pastor, la gente llega, digamos, a apreciarlo mucho, a quererlo, porque sería como muy ingrato de la gente que vean que aquí está un hombre que está gastándose la vida, ayudándoles, enseñándoles, cuidándolos, guiándolos, y no lo quieran, ¿no? Lo más normal es eso de un cristiano, que le pone amor a su pastor. Pero el creyente tiene que saber que su base no es el ministerio de ese pastor, sino Jesucristo. El día que el pastor se mueva de esa base, por mucho que lo quiera, no es que lo va a aborrecer de ahí para adelante, ¿no? Porque una cosa es que se destituya a un pastor por un pecado y el creyente que lo apreciaba, si va a hablar mal de él, está haciendo mal, porque si lo quiere, lo va a querer como pastor y lo va a querer como destituido también. ¿Sí o no? Lo que pasa es que la diferencia es que el creyente se vaya, dice, bueno, yo me voy, ya me destituyeron, yo tengo un grupo, los que más me quieren a mí, vamos a abrir en otra parte, y el creyente se vaya con ese pastor. Ese es uno de los errores más terribles que puede cometer una persona. Porque usted sí puede seguir apreciando a la persona y hasta ayudarlo. Amén. Pero no seguirle. En cierta ocasión había una hermana en una congregación que después que un hombre fue destituido por pecado grave, mejor no digo que es eso porque es muy... Pero entonces ella lo apreciaba desde joven. Así que el hombre regresó a la ciudad y comenzó a visitarla y después de destituido, y a decirle que tenía su proyecto, que lo acompañara. Entonces ella comenzó a llevarlo a varias partes. Esa hermana asistía en la iglesia donde yo estaba. Entonces yo la llamé con mucho cuidado porque a veces la gente no entiende las cosas. Entonces yo le expliqué eso. Hermana, vea, de que usted aprecie al hermano, de que lo invite a su casa, de que le dé un buen almuerzo, que le regale algo, hasta por ahí va bien. Lo que no está bien es que usted lo apoye en lo que él va a hacer en una división o fundar una congregación fuera de orden. Bueno, ya me entendió, ¿no? Gracias a Dios. Porque hay algunos que defienden y defienden y defienden solo por una pasión.
Entonces, mire, respecto al ministerio en la iglesia, gloria al Señor, son instrucciones respecto al ministerio en la iglesia. Una de las cosas que el apóstol incluye aquí es la oración, o sea, la parte devocional. Una de las primeras personas en una congregación que debe tener una vida muy cerca de Dios es el pastor. Amén, porque él es el que está instruyendo a otros. Yo no creo que sea normal que un creyente busque más a Dios que el pastor. Aunque buscar a Dios no es algo físico que se puede mostrar. Bueno, yo siempre que entro al templo hay un hermano que está orando. Ese hermano se busca a Dios. Depende si en verdad lo está buscando. Amén. Porque en ninguna manera desmeritando la oración o el ayuno, esos son actividades maravillosas espirituales. Pero hay que mirar el motivo por el cual la persona lo hace. ¿Qué es lo que Dios mira? Es el motivo. ¿Cuál es la intención por lo cual lo está haciendo? Había un creyente que se iba para el culto de oración matutino. El pastor llegaba a las 5 y él se iba a las 4:30 o a las 4 para decir que él era más consagrado que el pastor. Figúrese. Entonces, la parte de la vida devocional, que no es un rato que uno saca para cantar un coro o leer la Biblia, es una vida de consagración en todos los aspectos. En la calle, en el trabajo, en el estudio, en el trato con las demás personas, en los negocios. Aquí puede haber un creyente que el domingo está tan consagrado que llora en la presencia de Dios, pero mañana va a hacer un negocio y entonces estaba al que negoció con él. Le mintió. ¿Dónde está la vida cristiana? Todo eso que haga en el culto le desagrada a Dios. Si no me cantes eso que me estás cantando, no te lo creo. ¿O no lo dijo el Señor cuando los fariseos le estaban diciendo que Él no corregía a los apóstoles, a sus discípulos, que no se lavaban las manos para comer, viniendo de la calle? Eran costumbres que se las lavaban muchas veces en el día y estaban las cosas limpias, las lavaban otra vez. Tradiciones. Entonces les digo, bien dijo el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que la vida cristiana no consiste en ceremonias ni en cultos, que son partes necesarias, pero eso no es la vida cristiana. El culto es como si es una celebración de la salvación. Cantemos al Señor, pero para que Dios me reciba el cántico a mí, yo tengo que estar muy consagrado a Dios. Amén. Entonces la vida devocional es muy importante, es lo primero. Por lo tanto, una persona, pastor o creyente, que anda en consagración, en humillación delante de Dios, en obediencia, una persona que siempre andará victorioso en su vida cristiana, porque anda conectado con Dios. Amén. Por eso pone aquí primero la oración. Ustedes pueden mirar ese versículo en el capítulo 2 de esta epístola, 1 Timoteo. En el capítulo 2, versículo 1 al 8, está explicando todo esto. También habla de la debida conducta de las mujeres. Por ejemplo, el orden de la conducta de las mujeres está en el capítulo 2, versículo 9 al 15. Vayan anotando y después leen. Estamos en 1 Timoteo capítulo 1 y capítulo 2 también estamos estudiando allí. Esos dos capítulos contienen todas estas enseñanzas.
Pero vamos a interesarnos en más que todo en los requisitos de los ministros. Y cuando digo ministros, no me refiero solamente al pastor, sino a los servidores, porque la palabra ministro quiere decir que ministra, y ministrar es servir. Amén. Según el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 4, versículos 11 y 12, o 10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, es servir a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, requisitos para los obispos, o sea, esta palabra obispos quiere decir, eran pastores sobresalientes, ancianos, que estaban, digamos, supervisando a los demás. Eso no es un cargo según la Biblia, ese es de un grado de confianza y de capacidad a través de los dones que los hombres reciben. Entonces se está diciendo a los obispos que se distingue de los otros servidores, porque estos tienen una posición más alta en la parte espiritual. Entonces quiere decir obispos o ancianos. Capítulo 3, versículo 1 al 7 fue el que leímos. Ahí están los requisitos. Entonces vamos a mirar esos requisitos. En los requisitos personales están estos. Yo le voy dando la cita del versículo. En el capítulo 3. En requisitos personales del obispo, que sea irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? No tiene nada de que tengan que llamarle la atención. Es irreprensible. Capítulo 3, versículo 2. Otro requisito de la parte personal: sobrios. Persona sobria es aquella persona que está en todos sus cabales, está muy bien concentrado en lo que hace. Amén. Porque lo contrario sería como cuando alguien está tan descontrolado, pensando cosas por allí que no tienen importancia, o que está embriagado. Sí. La embriaguez sería lo opuesto a lo sobrio. Pero no solamente nos embriagamos con licor, sino cualquiera se embriaga por cualquier pasión que tenga por algo. Invadió su vida y solamente piensa en eso. Entonces, mire, que sea sobrio, bien concentrado, gloria al Señor, las cosas bien claras, listo para actuar según el criterio que ya tiene en cuanto a los conocimientos bíblicos. Sigue otro requisito personal: que sean prudentes. Amén. Capítulo 3, el mismo versículo 2. Que sean prudentes. A ver, que alguien me diga esta mañana qué quiere decir la palabra prudente, tan conocida. Sabio. ¿Quién más me dice algo? Discreto, cauteloso. Bueno, digamos así. Prudente, podemos definirlo así, ¿no? Es la persona que antes de actuar lo piensa. Y antes de hablar piensa para... Sí, porque imprudente es el que va llegando, se va soltando palabras, haciendo cosas. Si no, uno tiene primero que actuar, pensar qué es lo que va a hacer. Así que la persona, sí, y eso es sabiduría, ¿no? El que actúa así que es sabio. Así que hay mucha gente que la imprudencia se los está acabando, porque se atiran de cualquier manera. Entonces, por eso un ministro de Dios no puede ser imprudente. Gloria al Señor Jesús. Oiga, decoroso. ¿Qué quiere decir decoroso?
Ahí van muchas cosas, su manera de vivir, su manera de actuar, su presentación, todo, su decencia con las demás personas. Sí. Ahí va la sencillez, ahí va, como ustedes dicen, la humildad. En todo es decoroso. Si se le oye hablar, hay palabras que se le pueden oír. Por eso cuando uno se entrega al cristianismo y más cuando uno ya toma el ministerio de predicar, uno trata de hablar lo más decente posible. Y así debe ser todo cristiano. Entonces, decoroso. Y tenemos también el mismo versículo 2 tiene todo esto, mire, capítulo 3, versículo 2. Tiene hospitalarios. ¿Qué quiere decir allí? ¿Dónde está la parte? Así que versículo 2 tiene esa parte tan importante. Hospedador, amén. Hospedador. Que las puertas de su casa se abren para hospedar a alguien. Y hospedar es una virtud cristiana que nos invita a la Biblia a hacerlo. Amén. Claro, las cosas han cambiado mucho porque antes la gente era tan sana que cualquiera se presentaba y se hospedaba. Ya la gente no hospeda al que no conoce, porque hay razones. Pero no es que uno se va a negar a todo. No, yo a mi casa no llega nadie. Bueno, vea lo que hace. Si usted es cristiano, tiene que hospedar a quien es debido, ¿no? Porque es una actividad cristiana. Señor, hacerlo con prudencia, claro. Todo eso, sí. Entonces, mire usted, hospitalario, o sea que hospeda a las personas. Y mire el requisito para los obispos, dice, apto para enseñar. También lo tiene versículo 2. Todo esto lo tiene un solo versículo. Apto para enseñar. Es decir, tiene que tener conocimientos, porque nadie enseña si primero no conoce. Amén. Cuando alguien llega a ser un profesor es porque ha pasado por un proceso largo hasta llegar a ser un profesor. O sea, tiene conocimiento para luego enseñar. Así que entonces debe ser apto para enseñar. Que no hay cosa más delicada en la iglesia del Señor que la enseñanza. Porque todo lo que uno diga tiene que estar armonizando con los principios de Dios. Armonizando con la doctrina. Uno no puede decir algo que se salga, o no debe decirlo. Pero a veces por ignorar algunas cosas, entonces uno se sale de esa línea, ¿no? Del conocimiento. Así que apto para enseñar es un requisito. Creo que ya la iglesia aquí está bastante madura, ¿no? Creo que distingue lo que es una enseñanza y lo que es una predicación. Y aún distinguir qué es una predicación del Evangelio y cuando es del Evangelio. Dice, pero eso lo entiendo yo. Si alguien está hablando de Jesucristo y de la Biblia, esa es una predicación. Pero si alguien me está hablando de política, no es una predicación. ¿Así es? Así que usted lo distingue nada más. Usted será capaz de distinguir que alguien que esté hablando de la Biblia y aún de Jesucristo y te diga, eso no es predicación. Bueno, estoy hablando aquí cosas que la gente, bueno, me está como mirando esto, ¿qué es lo que está diciendo el hermano allí? Sí, ¿por qué? Porque el conocimiento, la madurez del cristiano es el que distingue. Porque uno puede hablar mucha Biblia y puede estar torciendo el conocimiento de la Biblia. Amén. Porque lo que nos guía es el conocimiento de la enseñanza, de la doctrina. O podrá usted, digamos, entender a un maestro secular, ¿no? Que esté enseñando matemática y de pronto le meta historia y le meta otra. Usted no le va a entender qué es lo que está diciendo, porque todo tiene su proceso.
normal. Y tiene que ser en secuencia y con claridad. Entonces la Biblia no es hablar, predicar no es hablar un poco de cosas cristianas. Son enseñanzas. Aún en los mensajes evangelísticos hay que tener una guía del evangelio. Por eso yo tengo el propósito acá de reunir a todos los hermanos servidores, por eso vamos a pasar en la escuela, para orientarles cómo debe usted preparar una enseñanza, un mensaje. Amén. Pero no solamente para el que predica, para cualquier hermano debe tener tan claro el caso de la doctrina, de la enseñanza, que sea capaz de persona a persona enseñarle a alguien. Por ejemplo, hay hermanas y hermanos muy fieles en la iglesia, antiguos, pero que nunca se han dedicado a oír y a pensar y a investigar. Entonces ellos piensan que la santidad se revela en el vestido de la mujer. Entonces le dice, bueno señora, usted que es pentecostal, ¿qué hago yo para salvarme? Dice, bueno, tiene que quitarte ese vestido tan corto y quitarte los aretes. No, es que para que alguien se salve, tiene que recibir a Cristo como Salvador. O si es el hombre, no, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de pelear, dejar de robar. No, por ahí no es. Eso de dejar eso es un resultado de ser salvo. Uno puede ponerle trabas a la gente para que... No, porque el evangelio no tiene prohibiciones. Amén. El evangelio lo que tiene es salvación en Cristo. Pero todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, recibe el poder de Dios en su vida, que lo transforma, le transforma su manera de pensar. Amén. Y cuando le transforma su manera de pensar, le transforma su manera de hablar. Porque uno habla de acuerdo a lo que piensa. Y le transforma su manera de actuar. Esa es la enseñanza cristiana la que nos prepara para todo esto. Entonces, por eso dice, apto para enseñar. El versículo 3 también dice, no dado al vino. Es algo que hay que contextualizar de pronto acá. Bueno, pero ¿qué sería no dado al vino? Porque nosotros no acostumbramos el vino como lo acostumbraban en aquellos tiempos. Acostumbraban mucho el jugo de la uva, pero también vino que lo fermentado y lo tomaban por salud o por mezclarlo con la comida, algo así. Entonces, pero algunos comenzaban entonces a tomar sin control. Y si se toma vino sin control, se va a embriagar. Amén. Y la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Así que no puede haber un cristiano que se emborrache. No. Porque es que eso lo dice la Biblia claramente. Porque no está Dios de acuerdo con un ser humano que Él lo creó a imagen y semejanza de Él, con un cerebro tan amplio para andar bien concentrado en la vida. Y de pronto una persona embriagada que llega a la casa, ya no conoce a nadie, le pega a la esposa, le pega a los hijos, se vuelve loco y de pronto no alcanza ni llegar a la casa, se cayó por allá en la calle y se quedó. Y la gente, es tan normal para la gente que dice, ahí está un borracho. Eso es lo que dice nada más, pero no es nada. Porque es que la costumbre hace ley. Sí, ahí está la gente tan acostumbrada que creen que eso es normal. Entonces cuando le dicen a alguien, venga para que se tome una cerveza, tómense un trago. No, yo no tomo. Ve, este es como raro. No, raro es el otro que se está emborrachando. Amén, gloria al Señor. Lo normal es que uno no tiene por qué tener vicios que le perjudiquen su salud, le perjudiquen su vida social, su vida familiar, su vida espiritual.
Entonces dice, no dados al vino, se no pueden estar tomando vino porque se van a embriagar. Y si se embriagan, ya no van a estar, digamos, sobrios. Van a cometer errores. Por lo tanto, no deben de sobrepasarse tomando el vino. Oiga esta, no codiciosos de ganancias deshonestas. Yo le pregunto a ustedes ahora, ustedes sentados en una iglesia, escuchando a su pastor predicando, ¿será capaz de descubrir en él todas estas cosas? Puede ser un hombre honesto, es decente, es decoroso. Amén. ¿Por qué le digo? Porque si alguien se revela, ¿no? Si alguien se reveló y abrió una iglesia por allá, ninguno lo autorizó, porque la Biblia dice, ¿cómo es que alguien puede salir al ministerio? Primero dice que tiene que ser llamado por Dios. Amén. Pero cuando Dios llama, inmediatamente no envía. A Moisés lo llamó, figúrese por allá en el desierto, pero lo preparó 40 años. Amén. Así que alguien puede estar llamado aquí al ministerio, pero no va a salir mañana. El segundo paso es prepararse. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice, aquí en este mismo capítulo, dice que no debe ser un neófito, que quiere decir recién convertido. Pues puede cometer errores, se puede envanecer. Y el que se envanece cae en la condenación del diablo, dice la Biblia. Entonces, cuando alguien está frente a una persona que dice que es pastor, pero tiene conocimiento bíblico, solo con oírlo hablar va a descubrir que el hombre está errado. Por ejemplo, que diga que una de las cosas que más dicen que se revela. Ustedes saben, hermano, que yo me vine de esa iglesia, vea, está llena de defectos. Quiere decir que si la iglesia pentecostal tiene 4,000 pastores, el único santo es el que se salió para allá. Quedamos 4,000 corrompidos. ¿Sí será verdad eso? Si usted le cree a esa persona eso, ya usted va a estar igual a él y va a creer la cantidad de mentiras que dice. Si usted en persona no puede ser así. Amén. Pero las ovejas a veces no tienen la culpa, ¿no? Todo el que se pierda por esas cosas, Dios le va a demandar a la persona. Porque la oveja, dice la Biblia, que es indefensa, que tienen que llevarla a las aguas, a los pastos, curar la perniquebrada, cargar la recién nacida, un cuido, porque ellas mismas no saben ir a ninguna parte. Por eso dice que los hijos del Señor son comparados como ovejas y tienen un pastor que es Jesucristo, amén. Pero Dios pone ministros para que guiemos su pueblo. Por eso hay que tener conocimiento para poder distinguir dónde está el error. Porque el error puede ser, mire, para poder engañar, no es con un asunto totalmente diferente, sino muy parecido a la verdad. No sé cuántos habrán engañado aquí cuando uno compra un reloj y uno dice, esto es pero el genuino, aquí está la marca, todo igual. La tela, cualquier cosa, siempre está la imitación. Pero usted no lo van a engañar con algo que sea diferente. Lo engañan con algo parecido. Así que la capacidad está en que usted, aunque sea tan parecido, usted pueda tener la capacidad de distinguir que eso no es bíblico. Bendito sea el Señor. Seguimos en este capítulo 3 con los requisitos de los obispos, o sea, ministros ancianos del Señor. Se los estoy predicando para que usted sepa. Amén. Y que pueda distinguir cuando una persona, por muy anciano que sea, se está saliendo de la línea cristiana. Amén. No codicioso de ganancias deshonestas. Una de las peores cosas que está acabando con esta sociedad. Ganancia deshonesta a través de mentiras, de engaños, de estafas, de cuanta cosa, porque la persona lo que quiere es tener a costa de lo que sea. Pero en un siervo de Dios lo que se nota es que no tiene hambre de dinero, sino que vive con lo que Dios le dé.
Está contento con lo que Dios le da. Y el que le sirve a Dios con toda la fuerza, con todo el alma, Dios lo bendice y lo prospera también. Amén, alabanzas al nombre del Señor. No codicioso de ganancias deshonestas. Capítulo 3, versículo 3. En el mismo capítulo 3 sigue el otro requisito que dice amables. Amén. Léame esa parte de, ¿quién lo lee para? ¿Quién puede leerme esa parte de amable? En el versículo 3. Gloria al nombre de Jesús. A ver, pero lean el versículo donde contiene la palabra. Sino amable, apacible, no avaro. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Figúrese, quiere decir que el que es amable, la palabra amable significa que ama y que se deja amar. Quiere decir amable. Hay personas que no son muy fáciles para amarlos, pero hay que amarlos. Sí, la iglesia dice que tenemos que amar hasta los enemigos. Entonces un hermano que es un poco así como raro, que no, es que no me cae bien, tiene que amarlo. Ore, Señor, ayúdame a amarlo, porque es su hermano en Cristo. Porque si uno dice, no, es que a él no, o ella no, y no lo quiero y no lo aborrezco, cuidado, así no entra al cielo. Así no entra, hay que ponerse en paz con los hermanos acá. Y saber que cada cual es como es. Amén. Entonces por eso dice allí, amable. Gloria al Señor. Y seguimos en el versículo 3. Apacibles. Oiga, apacible, ese requisito tan importante de una persona que sirve a Dios. Apacible viene de paz, ¿no? Que transmite su presencia, lo que habla, lo que hace, lleva es a la paz, nunca a la contienda. Y recordamos aquella bienaventuranza que dice el Señor en el capítulo 5 de San Mateo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra. Por eso que cuando alguien pone en disensión o contienda a dos hermanos porque le dijo o él le llevó un cuento al otro, vea, cuando usted vaya caminando haciendo eso, sepa que no va en la voluntad de Dios, que lo va guiando un espíritu, amén, maligno. Pero algunos piensan que porque este es mi amigo del alma, del corazón, y yo, para contentarlo más, entonces yo vengo a decirle, oiga, supe lo que dijeron de ti, mira aquella persona, aquel hermano. Usted está haciendo una de las cosas peores que se puede hacer. Por ahí hay un proverbio que dice que las 6 cosas que Jehová aborrece. No sé si alguien lo encuentra rapidito, pero ahí dice que una de las cosas es el que siembra contienda entre hermanos. Que abominan su alma, sí. 6 cosas aborrece Jehová. Y la última, abomina su alma. ¿Qué quiere decir abominar? Abominable. Abominable es que produce náuseas. Es tan horrible, amén. Así que a Dios a algunos le hacen dar náuseas de lo que hace. Proverbios 6. Proverbios 6:16. Bueno, anótenlo también, ese no estaba acá, pero nos va guiando aquí el Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Entonces estamos en apacibles, apacibles. Bendito el Señor. Oiga, no avaros. Así es la palabra, ¿verdad? Avaros, no ávaros, sino avaros. Avaros, porque avaro no, avaros. Porque para que fuera avaro tiene que estar con tilde en la A, en la primera A.
Amén, no avaros. A ver, ¿de dónde viene la palabra avaro? Viene de la avaricia. ¿Qué es avaricia? Desear las cosas para uno. Y la avaricia lo lleva a uno a la envidia. Mire, por ahí estamos en el programa radial, ese es como la guía que llamamos para el programa radial, mirando las virtudes cristianas que se enlazan con otras virtudes cristianas. Pero los pecados se enlazan con otros pecados. Un pecado produce más pecados. Mire que la avaricia lo lleva a la envidia. Y la envidia lo puede llevar hasta el homicidio. Amén. Así que eso es terrible. Por eso no puede haber un siervo de Dios que sea avaro. Figúrese. Que aún hasta en lo espiritual puede ser avaro, ¿no? Dice, bueno, yo tengo una iglesia aquí que tiene 200 creyentes, pero aquel tiene 300. Voy a decirle convido a unos creyentes que se vengan para acá. Esa es avaricia. No, gane a la gente que está perdida, deje los creyentes quietos. Yo no soy capaz de decirle a un creyente que vive a una cuadra de aquí, que le diga, hermano, usted le corresponde aquí. No, porque él le va a corresponder aquí. Él tiene su congregación. Ahora, si él se viene voluntariamente con una carta de su pastor, con el corazón abierto lo recibimos. Amén, bendito el Señor. Hay también creyentes que lo hacen. Y hasta creyentes antiguos. Hermano, ¿y usted por qué está por allá tan lejos? Véngase para acá, usted le corresponde aquí. Usted no haga eso con nadie. Deje a la gente libre. Amén. Bendito el Señor. Hay razones justificables para que alguien cambie de membresía. Que lo hablará con su pastor, ¿no? Y su pastor le dará una carta para el otro pastor. Usted sabe que aquí estamos despidiendo bastantes personas que se van. Y lo recomendamos donde va a llegar. Pero también vienen. Gloria al nombre del Señor, que es una bendición tener los hermanos que llegan. Entonces, aquí tenemos el versículo que dice que no debe ser un recién. Capítulo 3, versículo 6. Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea que persona nueva que se va, no, porque yo predico, que ya pega unos saltos y grita, la gente lo aplaude. No, yo soy pastor ya, yo me voy. Haga lo que hace, porque te vas a fracasar. Eso no es por ahí. Amén. Usted le puede escuchar al testimonio casi a todos los que somos pastores, que nunca nos sentimos capaces que para ser pastores. Amén. Uno no estaba, dice, no, yo estoy preparado ya, que este pastor no me quiere soltar. Eso es peligroso. Eso quiere decir inmadurez. No está preparado. Y dice que se puede envanecer. Así que uno creerse que es capaz de algo, ya está envanecido. Porque lo que nos muestra la Biblia es eso. Cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés le dijo, Señor, envía a quien debes enviar. Si tú estás equivocado, yo ir a libertad de Israel. Pero Dios lo llamó a él. Y a Jeremías, cuando lo llamó, el profeta Jeremías le dijo, ay Señor, si yo soy niño, no sé hablar, no digas que eres niño, porque donde te envíe irás tú y dirás lo que yo te diga que hables. Entonces, bueno, cuando Dios lo mandó a uno, vaya seguro que Dios lo va a respaldar. Amén. Entonces, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Miren, no hay cosa más peligrosa. Todos los pecados son terribles y debemos de guardarnos de todo pecado, pero uno de los peores pecados que puede cometer una persona es el pecado de rebelión. Amén. Que se rebela contra la autoridad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese pecado de rebelión se originó fue en Satanás, que antes era, ¿cómo se llamaba? Luzbel. Era tan poderoso este querubín que comandaba los ejércitos del cielo para adorar al único que se merece la adoración y la alabanza. Pero viendo que cuando él hablaba a esos millones y le obedecían,
alabemos al Todopoderoso, alabemos al Dios Todopoderoso, y todos alabándole en el cielo. Dice, bueno, pero ¿por qué yo puedo ser también como Él? Yo voy a poner mi trono junto al trono de Él, para ser semejante a Él. Así que ya, estos me van a adorar a mí también. Oiga, vea, eso del enaltecimiento, del envanecimiento, es peligrosísimo. Nunca se crea mejor que otra persona. Y sobre todo si es en el campo espiritual, ¿no? No. Entonces, por eso un neófito, un recién convertido, o un recién, digamos, una persona que ya ha recorrido 2, 3 años, 4 años, pero todavía está aprendiendo, sobre todo en estos tiempos en que ya salir a predicar no es como antes, porque la iglesia ha crecido en conocimiento, en organización. Amén. Entonces no cualquiera va a ser pastor hoy. Amén. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces, mire, para que no caiga en la condenación del diablo. Entonces, esa fue la condenación del diablo esa. Él allá en el cielo se rebeló, queriendo ser semejante al Altísimo. Entonces Dios lo arrojó al abismo y se convirtió en lo que es hoy, Satanás. ¿Isaías qué? Isaías 14:12. Entonces le dice, el apóstol le dice a los ministros, ¿no? A los que queremos servir a Dios, dice, no un neófito cuando lo vayas a mandar, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? Le pregunto. ¿Ah? No, que después de ser el querubín más poderoso, se volvió Satanás. Lo arrojó, lo echó del cielo. Amén. Y se vino al infierno. Así que no es cualquier cosa. Fue terrible lo que le pasó a Luzbel. Entonces todo el que se ha enaltecido le ha pasado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que esto no es corriendo, esto es con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. A los jóvenes le dice el apóstol Pedro, es el que les dice, los jóvenes que sean humildes, que se sometan bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Grabémonos eso, para que los exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo de Dios, amén. Si uno quiere antes, no le va a resultar bien. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos aquí acercándonos al final de este tiempo ya. Entonces estamos en 3:6, sí señor. Que tengan buena reputación con los de afuera, versículo 7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Comenzó a enredarse en negocios y en cosas por allí, el pastor cae en lazo del diablo. Amén, alabanzas al Señor. Ese es el versículo 7 que dice eso. Entonces, tenemos la parte ya de los servidores de la iglesia. Hasta ahí llegamos con los requisitos del obispo, o sea, del anciano, pastor. Entonces ya vamos con los requisitos de los diáconos, que son todos los servidores. Todo creyente que sirva a Dios es un diácono. ¿Sabían ustedes eso? Porque diácono quiere decir ayudante, que ayuda en la obra del Señor. Hay personas que pueden ser un buen diácono porque siempre son servidores, pero no están llamados para ser pastor. Amén. Esa es otra cosa. Entonces, si alguien
fue llamado para ser un buen diácono, séalo toda la vida, que ahí está donde Dios quiere que esté. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero si alguien Dios lo llamó a pastor, en primer lugar, no es que se va a sentir suficiente para eso. Que Dios lo que le agrada es que uno esté humillado siempre, que uno no. Pues mire, yo dije del llamado a Moisés, el llamado a Jeremías, y usted ve casi a todos los que Dios llamó, y el caso de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, cuando cayó a tierra, entonces le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Le digo: no, yo soy el gran que era un fariseo, él era fariseo, era de los mejores. Él lo dice allí, todos los privilegios que tenía. Sino que se humilló, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén, que no eran nada. Y en sus escritos el apóstol Pablo comienza diciendo en la epístola a los Corintios que él es el más pequeño de los santos. Amén. Más pequeño de los apóstoles, dice. En Efesios dice que es el más pequeño de los santos. Va bajando, ¿no? Y en 1 Timoteo dice que él es el primero de los pecadores. Ahí terminó. O sea que mientras más nos acercamos a Dios, más indignos nos sentimos. Cuando uno se acerca a la luz de Dios, descubre toda la imperfección que tiene. Así que el que cree que está muy santo está lejos de Dios. Porque cuando estamos cerca de Dios es cuando descubre todas las fallas que tiene en su vida. Amén, alabanzas al Señor. Porque esa luz que nos muestra, porque mire lo que le pasó al profeta Isaías en esa maravillosa visión que él tuvo. Entonces dice que él dijo: ¡ay de mí! Porque soy muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Si me estoy muerto, cuando se le reveló Dios. Así que esto no da cabida para que alguien se enaltezca de nada. Amén, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces vienen aquí los requisitos de los servidores, los diáconos. También tienen marido de una sola mujer. Amén. Que gobiernen bien su casa. También, mire, que son igual. Que tengan sus hijos en sujeción. Y luego sigue en la parte personal de los diáconos. Honestos. Capítulo 3, versículo 8. Sinceros. No dados, dice acá, a mucho vino, también se los prohibía. No codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 3:9, versículo. Tienen que ser probados. Y tienen que en la prueba salir irreprensibles. Si son mujeres, que hay diaconisas, amén, todas las que sirven al Señor, deben ser moderadas y dignas de confianza. Amén, alabanzas al Señor. Entonces cuando dice que deben ser probados, los cuales sean probados primero y luego ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Amén. Vamos a ver, aquí vamos a terminar en eso de limpia conciencia. A ver, ¿qué sería una conciencia limpia? Bueno, uno según el contexto que va leyendo, uno se ubica, y aunque no esté explícito, uno entiende que está implícito del pensamiento. Entonces, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que la persona es tan sincero ante Dios y ante la gente
que igual en lo privado, en lo público, es la misma persona. Así que debe ser un creyente transparente delante de Dios y delante de la gente. Que cuando usted le dé la mano a un hermano, hermano, le sonríe, Señor le bendiga. Eso sea verdad. Sea sincero. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. No hay nada que por dentro esté en contra, que tenga algún celo, porque ya no viene la sinceridad, ya hay contención internamente, sino que este misterio de la fe, porque ¿cuál es el misterio de la fe? Bueno, el Evangelio es un misterio que se nos ha revelado, amén, gloria al nombre del Señor, y uno vive una vida de transparencia, de sinceridad, de verdad, amén, como le dice el suegro de Moisés para escoger los hombres que iban a servir como jueces, hombres de verdad, temerosos de Dios, que aborrezcan la avaricia. Oiga, 3 cosas, pero son 4, se me escapa una. Hombres temerosos de Dios, hombres de verdad, hombres que aborrezcan la avaricia. Qué bueno es ser una persona delante de Dios muy sincero. Gloria al nombre del Señor. Lo más bonito que uno se presente delante de Dios tal como es. Amén. Sin ningún complejo. Hay 2 complejos muy peligrosos en la persona. Es el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad. Y el apóstol Pablo lo corrige en Romanos capítulo 12. Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, oiga, con cordura, porque el que piensa que es más de lo que es, ya no está en sus cabales. Es un asunto tan raro que se desborda en otras cosas y va a andar mal en la vida. Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le repartió a cada uno. Esa palabra fe allí no es el creer, sino la doctrina, la enseñanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, uno puede sentirse menos de lo que es, ni más de lo que es. Amén. Porque nos contaban un testimonio en cierta ocasión que pasaron un hermano a predicar. Estaba comenzando el ministerio. Te digo, hermano, oren por mí para ver si yo puedo decir algo acá. Yo no sé nada. No sé nada absolutamente. Pero como Dios usó allá en el Antiguo Testamento la burra de Balaam, de pronto me usa a mí. Entonces como también puede ser demasiado de no. No tiene que saber, pues yo soy hijo de Dios. Yo no me siento capaz de todo, pero soy hijo de Él. Amén. Soy redimido. Tengo el Espíritu Santo. Entonces uno está reconociendo con cordura qué es lo que es. Pero no pensar más de lo que es, porque ahí está el problema. Entonces que piense de sí con cordura. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bueno, hemos visto esta mañana, puestos de pies, la enseñanza sobre los requisitos del ministro, que ustedes lo sepan. Vamos a ver si en otra enseñanza vamos a dar entonces relación entre creyente y ministro, cómo debe ser. Bendito el nombre del Señor. Levante su mano y damos gracias al Señor.